este pequeño vídeo abordaremos la resolución de ecuaciones de segundo grado. Tema, veréis que todo va sobre la resolución de ecuaciones y de problemas aplicados, o sea, problemas que pueden resolverse con ecuaciones. Entonces, los puntos del tema serían, por un lado, ecuaciones de primer grado, de segundo, las ecuaciones bicuadradas y la resolución de ecuaciones por factorización, que lo que haremos será resolver ecuaciones que tengan un grado superior a 2. En concreto, en este vídeo abordaremos la resolución de ecuaciones de segundo grado. Ecuaciones de segundo grado tendremos de dos tipos. Tenemos por un lado las ecuaciones completas, que ahora veremos lo que son, y las ecuaciones incompletas. Pero antes de abordar la resolución de ecuaciones de segundo grado, deberíamos plantearnos pues qué es resolver una ecuación. Como visteis en el primer apartado, en el de ecuaciones de primer grado, resolver una ecuación es encontrar los valores que hacen que se cumpla la igualdad. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, que es una ecuación de primer grado, es una ecuación de primer grado porque la x que podemos encontrar de mayor grado es de grado 1. Esta ecuación, si la resolviéramos, veríamos que x es igual a 2 en la solución. ¿Qué significa eso? Que si donde yo tengo una x sustituyo por el valor 2, es decir, pues aquí al principio que tenía x igual a... Aquí al principio que tenía una x, yo pongo un 2, y aquí que tenía otra x, es decir, yo pongo 2 por 2, pues obtengo que la solución es que 1 es igual a 1, es decir, llego a algo que es cierto. Por lo tanto, x igual a 2 es la solución para esa ecuación. O por ejemplo, en esta ecuación de segundo grado, pues esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Por un lado la de 1, ¿por qué? Yo tengo aquí la x al cuadrado, pues si yo sustituyo x por 1, es decir, si calculo el valor numérico de todo este polinomio y lo sustituyo por 1, pues obtengo una igualdad, porque 1 menos 1 sería 0, y también sería la solución menos 1. Lo mismo, si yo sustituyo por menos 1, pero menos 1 con el signo, como tendríamos menos 1 al cuadrado, que es 1, 1 menos 1, 0. Es decir, estas dos serían las soluciones de la ecuación. Una ecuación tiene tantas soluciones como grado tenga. Por ejemplo, la ecuación de primer grado tiene una única solución y una de segundo grado va a tener dos soluciones. Puede pasar que las soluciones sean el mismo valor, es decir, que la solución sea un valor, por ejemplo, imaginaos que puede ser que nos dé que es 1 la única solución de la ecuación, pero nos da dos veces. Y puede ser que tenga dos soluciones, pero que nosotros no sepamos encontrar, ¿vale? No pasa nada, diremos que para nosotros, o que dentro de los números reales, que es donde estamos trabajando, pues no tiene solución. Pero sí, siempre podremos encontrar de una ecuación de segundo grado, siempre sabemos que siempre va a tener solución. Otra cosa es que nosotros no sepamos encontrar pues esos valores que son solución. Vale, pues empezamos a trabajar con las ecuaciones de segundo grado en sí. Y hemos dicho que teníamos dos tipos. Por un lado, primero decir que son ecuaciones cuyo mayor grado de x es 2, ¿vale? Esta sería la forma si tuviéramos todos los coeficientes. Pues tendremos un número que multiplicará la x al cuadrado, otro que multiplicará la x y lo que se llama el término independiente, el coeficiente que no lleva x, ¿vale? Y pues ejemplos de ecuaciones de segundo grado, pues os he puesto estos 6, que hay pues 2 de cada tipo, hay 2 completas, hay 2 y luego hay 4 incompletas y 2 de los dos tipos que tenemos, ¿vale? Así que ahora lo resolveremos a lo largo del vídeo. Vamos a empezar, vamos a ver qué tipos de ecuaciones tenemos. Ya os digo que la forma canónica sería esta sería la ideal, la que tendríamos si estuvieran todos los coeficientes. Y cuando los tenemos todos, es decir, cuando A, P y C no valen 0, ninguno de los tres, decimos que la ecuación es completa. ¿Vale? Cuando tengamos una ecuación completa, pues se resolverá con la fórmula, como veremos ahora después. Si la ecuación es incompleta, se resuelve de una forma diferente. ¿Vale? Os digo, tiene que ser que la A sea distinta de 0, que la B sea distinta de 0 y que la C sea distinta de 0. Como habéis visto, he agrupado todos los términos a un lado de la igualdad. Siempre lo haremos así, es decir, si nosotros de partida tenemos una ecuación en la que hay más coeficientes, pues primero de todo agruparemos todo lo que va con x al cuadrado, agruparemos todo lo que va con x y agruparemos todos los términos independientes y lo pondremos a un lado de la igualdad.
yo siempre lo represento a la izquierda, pero bueno, puede ser a la izquierda o a la derecha. Y pues como ejemplo de ecuaciones completas os he puesto estos dos. Sí que es verdad que están ya, digamos, ordenados, pero bueno, como era un vídeo un poco de iniciación, creo que con esto tendréis suficiente. A veces lo que nos encontraremos es que tenemos polinomios, pues a lo mejor multiplicándose o restándose, sumándose, y después de agruparlos llegaremos a expresiones de este tipo, ¿vale? Y los otros tipos de ecuaciones de segundo grado que tenemos son incompletas. Incompletas significa que le falta alguno de los coeficientes. Y podemos tener dos casos. Podemos tener el caso en el que la b sea 0, es decir, este coeficiente no esté. Por ejemplo, pues os he puesto estas dos. O que la c sea 0. ¿Vale? Pues os he puesto estas dos. La a no puede ser 0, porque si la a fuera 0, este coeficiente no estaría y la ecuación sería de primer grado. Entonces ya no tendríamos que resolver una ecuación de segundo grado. Resolveríamos una de primer. Vale, pues vamos ya a lo que es la resolución en sí de ecuaciones. Y vamos a empezar por las completas, es decir, las que tienen los tres coeficientes. ¿Vale? Las que tienen los tres coeficientes se hacen utilizando la fórmula que os va a perseguir a lo largo de toda vuestra vida académica. De ahora en adelante os aparecerá en física, hay algunos fenómenos en los que se basan en ecuaciones de segundo grado y tendréis que resolver una ecuación de segundo grado, y según aumentéis en matemáticas lo mismo. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esta fórmula tal cual y vamos a sustituir por los coeficientes. Tenéis que tener en cuenta que la a es el coeficiente de x al cuadrado, que en la fórmula nos va a aparecer aquí y aquí, ¿vale? La b es el coeficiente que va con x, que nos aparece aquí y aquí. Y la c es el coeficiente que no, el término independiente, el que no tiene lo que va sin x, digamos, que nos aparece aquí únicamente en la fórmula. Como os he dicho antes, veis que todos los coeficientes los tenemos en el mismo lado de la igualdad. No podemos resolver la ecuación si la c estuviera aquí. Si la c está aquí, el valor es diferente. Nosotros necesitamos que esté todo agrupado en un lado de la igualdad, ¿vale? Pues bueno, para aplicar esta fórmula vamos a hacer estos dos ejemplos. Voy a empezar por este que es un pelín más sencillito, porque no tiene coeficiente en la a, y después este otro. Tened mucho cuidado porque, pues, sobre todo cuando empezamos a trabajar, utilizamos casi siempre, la mayoría de ejemplos, no tenemos coeficiente en a, como es este caso. Es decir, la a vale 1. Entonces, como resolvemos mucho de ese tipo, después, cuando sí que aparece una que tiene a veces se os olvida de colocarla aquí debajo, ¿vale? Y en lo otro que os soléis equivocar mucho es en cuando aquí tenemos un menos, porque a lo largo del desarrollo de este cálculo, el menos en la parte de abajo de la fracción os soléis equivocar. Entonces yo como recomendación, cuando tengáis una ecuación para resolver que sea el primer término negativo, lo que podéis hacer sería como llevarlo al otro lado de la igualdad. O sea, si cambiamos todos los signos, este primero ya es positivo, como estos dos ejemplos que os he puesto yo, y a la hora de resolver la ecuación evitaremos esos fallos que soléis cometer. Ya os digo, si vais con atención, lo más normal es no equivocarse, pero como estamos acostumbrados a que, por un lado, aquí la suele ser 1 y que siempre esta parte es positiva, cuando aparece un valor de a negativo o un valor de a negativo o distinto de 1, pues tendéis a comerla. Pero bueno, tener cuidado solo es cuestión de coger la fórmula y ya está, ¿vale? Entonces vamos a ver los dos ejemplos. Como hemos visto, tenemos tanto el coeficiente de x al cuadrado como el coeficiente de x como el de, bueno, como el número que va sin x, el término independiente, ¿vale? Entonces, para poder sustituir en la fórmula, lo primero que necesitamos es identificar quién es a, quién es b y quién es c. A es el coeficiente de x al cuadrado, lo que yo he señalado aquí en blanco. Recordad que si no hay ningún número, porque la a vale 1, ¿vale? Aquí es como si pusiera 1x al cuadrado. La b es el coeficiente que va con la x, es decir, menos 5, con el signo, ¿vale? No cogemos solo el número, sino cogemos también el signo que tenga. Y la c es el término independiente, lo que va sin x, 6, ¿vale? Pues vamos a nuestra fórmula, y ahora donde hay una b, donde hay una a, perdón, pondremos siempre un 1, donde hay una b un 5 y donde hay una c un 6, es decir, quedaría esta expresión. Veis que la fórmula es menos b, es decir, menos y la b que vale menos 5,
más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, todo b, es decir, menos 5 al cuadrado, menos 4 por a y por c, que si no ponemos nada, recordad que esto es una multiplicación, así que menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 6, partido de 2 por a. Si resolvemos, pues obtenemos que 5 menos menos 5, es decir, 5, más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por 1 por 6, que es 24, es igual a 2. Es decir, tenemos que más 5 más menos 1 entre 2, resolviendo la raíz, más 5 más menos 1 entre 2, y ya tenemos dos soluciones posibles. Las soluciones posibles nos las va a dar este más menos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a tener la solución cuando tomemos el valor positivo, y por otro lado cuando tomemos el valor negativo. Es decir, o más 5 más 1 entre 2, más 5 menos 1 entre 2. Y obtenemos los dos resultados. Por un lado 3 y por el otro 2. Como os he dicho, es una ecuación de segundo grado y veis que tenemos dos soluciones. En este caso las dos soluciones son distintas. Podría ser que llegáramos hasta aquí y nos diera el mismo valor. Pues nada, tendríamos dos soluciones iguales, pero siempre dos. ¿Vale? Segundo ejemplo, lo mismo, necesitamos identificar los coeficientes A, B y C. A es el coeficiente de x al cuadrado, es decir, A es 8. B es el coeficiente de x, es decir, más 2 o 2. Y C es el coeficiente, el término independiente, el que va sin x, que en este caso es menos 3. ¿Vale? Pues nos vamos a la fórmula y sustituimos. También, bueno, en las cosas en las que os soléis equivocar hay veces que como es menos b, si la b es negativa, como era el caso anterior, os soléis comer este menos, ¿vale? Siempre menos y el valor que nos haya dado es b. En este caso, como el valor sería 2, más 2 sería menos más 2, menos 2. ¿Vale? Sustituimos, igual que antes, calculamos las multiplicaciones, sumamos, agrupamos y de nuevo tenemos dos soluciones, una con la positiva y otra con la negativa, ¿vale? Con la positiva llegamos a la fracción 1/2 y con la negativa a la menos 3/4. Nosotros aprendimos en el tema anterior a resolver ecuaciones de segundo grado, bueno, a factorizar polinomios de segundo grado, pero que os decíamos que era resolviendo ecuaciones de segundo grado, pero haciéndolas directamente por Ruffini. El problema que teníamos con Ruffini es que si nos topamos con una ecuación como esta, que tenemos dos soluciones que son fracciones, encontrarlo por Ruffini es más complicado. Así podremos resolver cualquier tipo de ecuaciones de segundo grado, mientras que por Ruffini estábamos un poquillo limitados a que las soluciones fueran enteras. Por ejemplo, el primer ejemplo que os he puesto sí que lo podíamos haber hecho perfectamente por Ruffini y nos saldrían las dos soluciones, es más, las mismas soluciones. Pero si nos topamos como ahora con fracciones, pues es un pelín más complicado. ¿Vale? Ya os digo, son dos ejemplillos, luego es mucho trabajar y aparte pues veréis que en cuanto hagáis 3 o 4 ejercicios la fórmula ya se os quedará y la vais a utilizar para pues siempre, ya os digo, al año que viene seguir resolviendo ecuaciones en matemáticas, en física también lo vais a utilizar y veréis que, pues, que se os quedará pronto. He puesto los dos ejemplos con ecuaciones con x, recordad que si en vez de ser x pues esto fuera y o una a o una z, cualquier letra, lo mismo. La diferencia sería que aquí en vez de poner x, pues imaginaos que todo fueran as. Pues pondríamos aquí una a, ¿vale? Y así, en vez de poner x, las soluciones serían sobre a. Pero que da igual cuál sea nuestra variable, le podemos llamar de nombre diferente. Yo siempre digo que si alguien quiere ponerle pues, de nombre su nombre, pues perfecto. Lo que pasa es que va a ser más largo de escribir, ¿vale? Bueno, pasamos a las ecuaciones de segundo grado incompletas, que son las que no tienen alguno de los coeficientes. Y como os he dicho, hay de dos tipos. O que no tengamos el coeficiente en x, que nos quede una expresión como esta, o que no tengamos, bueno, como ejemplos tenéis estas dos, por ejemplo, o que no tengamos el coeficiente c. Entonces nos quedaría una expresión como esta, ¿vale? Por ejemplo, estas dos. Vamos a empezar con las que no tienen el término p, ¿vale? Os voy a hacer la resolución, digamos, sobre este modelo con letras y luego ya hacemos los dos ejemplos numéricos. Entonces, cuando tenemos una ecuación de segundo grado incompleta, que lo que no tenemos es el término de b, es decir, lo que no tenemos es el coeficiente que acompaña a la x, empezaremos resolviendo como si fuera una ecuación de primer grado. En las ecuaciones de primer grado siempre hacemos que lo que va con x lo ponemos en un lado y lo que va sin x en el otro.
¿verdad? O sea que nos quedaría esta expresión, ax cuadrado menos c. Acto seguido, vamos a intentar despejar la x al cuadrado. Como este a de aquí lo tenemos multiplicando, deberíamos dividir entre a en los dos lados. Es decir, nos aparecería que x al cuadrado es menos c entre a. Y ahora llega lo que cambiaría un poco con respecto a las ecuaciones de primer grado. Porque cuando resolvemos una ecuación de primer grado, aquí tendríamos que x es igual a algo. Y aquí ya no tenemos x, tenemos x al cuadrado. Entonces, igual que cuando hemos querido quitarnos la de aquí, que estaba multiplicando la x, hemos tenido que dividir en los dos lados. Para poder quitarnos una potencia, lo que tenemos que hacer es calcular la raíz. En este caso la raíz cuadrada porque tenemos una potencia al cuadrado. Es decir, para saber cuánto vale x, tendremos que calcular la raíz de lo que tengamos en este lado. Vale, me ha salido negativo porque aquí lo había puesto positivo, pero veréis que muchas veces nos encontraremos con raíces positivas. Si fueran negativas, pues no sabríamos encontrar la solución. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros siempre que calculábamos raíces, siempre nos solemos quedar con el resultado positivo. Pero cuando queremos resolver una ecuación, claro, que un número al cuadrado, como ahora luego veremos con un ejemplo, nos dé el que tenemos al otro lado la igualdad, no solo pasa con el resultado positivo, sino que también pasa con el negativo. Entonces tenéis que tener mucho cuidado. A ver si encuentro el ratón. Tenéis que tener mucho cuidado con esto de aquí, este más menos, ¿vale? Para acordarnos del positivo y del negativo. Tenemos que coger las dos soluciones, es decir, por un lado tenemos que tener la solución positiva de la raíz y por otro lado la solución negativa. Solución positiva de lo que nos haya dado esta raíz y solución negativa de lo que nos haya dado la raíz. No quiere decir que cojamos y aquí dentro cambiemos los signos, la cambiamos fuera de la raíz. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos estas dos. Voy a empezar por la de x al cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Vale? Pues lo mismo, lo que va con x en el lado primero y lo que va sin x al otro. Es decir, x al cuadrado es igual a 9. Y claro, números que al cuadrado nos den 9 tenemos dos. Tenemos por un lado el 3 y el menos 3. Por eso os he dicho que tendría que ser la raíz más menos la raíz de 9. Es decir, más 3 y menos 3. Y de nuevo veis que es una ecuación de segundo grado y tenemos dos soluciones. Estas siguen siendo diferentes entre sí, pero podría ser que nos dieran la misma solución. ¿Vale? Y si resolvemos esta otra ecuación, la de 9x cuadrado menos 25 igual a 0, pues primero lo que va con x a un lado, lo que va sin x al otro, perdón, que se me ha tachado el cuadrado. Después despejaríamos x al cuadrado, que sería 25 novenos, y la x sería más menos la raíz de 25 entre 9. Recordad que la raíz de una fracción, como calcular la raíz del número de arriba y la raíz del número de abajo. Es decir, serían más menos 5 tercios, porque la raíz de 25 es 5 y la raíz de 9 es 3. Y teníamos de nuevo dos soluciones. Por un lado, la solución x igual a 5 tercios y por otro lado, solución x igual a menos 5 tercios. Y ahora vamos con el otro tipo de incompletas, cuando tengamos que lo que no tenemos, perdón, cuando lo que no tenemos es el coeficiente, el término independiente, lo que va sin x, ¿vale? Si recordáis, cuando hacíamos Ruffini, os decía que para poder aplicar Ruffini siempre teníamos que tener término independiente. Y es la pequeña pista que tenemos para empezar aquí. En este caso no tenemos término independiente, no hay ningún término sin x. Y lo primero que tenemos que intentar es conseguir tener término sin x. ¿Cómo lo podemos hacer? Como la x está como factor común, tanto aquí como aquí, la sacaremos factor común fuera. Claro, si yo saco una x fuera, si tengo a x cuadrado, aquí me queda x y del más b me queda una b. Es decir, tengo que x por ax más b es igual a 0. Tengo dos polinomios que se están multiplicando y son iguales a 0. Si lo pensamos con números, se os ocurren dos números que los dos sean distintos de 0 y que al multiplicarnos nos dé 0. No hay ninguno, ¿verdad? Si yo hago 5 por 7 es 35. Si yo quiero que me dé 0, o hago 5 por 0 o 0 por 5. Es decir, uno de los dos números que multiplico tiene que ser 0. Pues en esto es lo que nos basamos para poder resolver esta ecuación. Como tenemos por un lado el x y por otro lado ax más b multiplicándose, sabemos que o la x vale 0 o la x más b es 0. X igual a 0 sería una de las soluciones y ax más b igual a 0 sería con ax más b igual a 0 calcularíamos la otra solución.
despejando la x, que ya sería una ecuación de primer grado, ¿vale? ¿Qué podemos sacar de conclusión al resolver este tipo de ecuaciones? Cuando tenemos una ecuación incompleta en la que lo que nos falta es el término independiente, siempre vamos a tener que x igual a 0 es una solución. Solo en este tipo de ecuaciones de segundo grado, no en todos. Es decir, solo si no tenemos término independiente. Si recordáis, cuando vimos Ruffini, cuando hicimos factorización por Ruffini, os decía que siempre que no tuviéramos término independiente, como poníamos una x fuera, siempre había una solución a la ecuación que era el 0, ¿vale? Pues aquí igual, como sacamos x fuera y tenemos x multiplicando lo demás, o esto vale 0 o todo esto vale 0. Es decir, siempre vamos a tener que x es igual a 0 es una solución de este tipo de ecuaciones incompletas, ¿vale? Bueno, pues veamos dos ejemplillos, los dos que os he puesto desde el principio. Empezamos por este de aquí, por el de 9, el de x al cuadrado menos 9x igual a 0. Lo mismo, como no tenemos término independiente, lo primero, sacamos una x fuera. Si sacamos una x fuera, tenemos que x multiplica a x menos 9. Es decir, o la x vale 0 o x menos 9 vale 0. Que resolviendo esa ecuación tendríamos que x es igual a 9. Con este tipo de ecuaciones lo que tenéis que tener cuidado es cuando si tuvieran, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado menos x, cuando sacáis aquí se os olvida muchas veces poner el 1. ¿Vale? Si no tuviéramos ningún número multiplicando la x, recordad que es como si hubiera un 1, ¿vale? Y en esta otra ecuación, 18x cuadrado más 8x igual a 0, de nuevo sacamos la x factor común, y o x vale 0 o 18x más 8 es igual a 0, es decir, 18x es menos 8, x es igual a menos 8 entre 18, que simplificando sería menos 4 novenos, dividido entre 2. ¿Vale? Y con esto tendríamos un par de ejemplos de cada uno de las ecuaciones. Bueno, pues nos dejamos aquí. Hasta otro día, chicos.